Hola mis amigos, estábamos haciendo referencia a las obligaciones alternativas y decíamos que la obligación alternativa es la que existe una pluralidad de objeto en la obligación y unidad de objeto en el pago. Ahora bien, ¿cuál es la incidencia que elija bien sea la deudora o la acreedora? Pues si la elección de pago está en cabeza de la deudora, que es la regla general en obligaciones alternativas, pues ella puede disponer de todos los bienes siempre y cuando conserve uno. ¿Para qué? Para completar la satisfacción de la obligación respecto del acreedor. Mientras que la acreedora, si está en manos de la acreedora la elección del pago, la deudora tiene que conservar los bienes. ¿Hasta cuándo? Hasta que se efectúe esa elección. Bueno, quería hacer referencia a un caso en el mismo evento de Ana y Pepita, en donde Ana deba un tractor o una moto o un vehículo automotor. Entonces todos son cuerpos ciertos. La pregunta sería, ¿opera teoría del riesgo en obligaciones alternativas? Pues la respuesta vamos a verla así. Primero, verifiquemos que la teoría del riesgo operaría siempre y cuando se destruyan los cuerpos ciertos que se den. Pero ¿cómo así? Vamos a hacer las posibilidades o los casos que pueden existir. Pongamos el evento que Ana sea la que tenga la posibilidad de elegir aquí entre el tractor, la moto o el vehículo automotor. ¿Listo? Y pongamos el evento que el día de hoy que se haga exigir la obligación, elige el vehículo automotor A. ¿Qué sucede? Yo les decía a ustedes que una vez hecha la elección deja de ser alternativa y se vuelve de objeto simple de la obligación. Es decir, el tractor y la moto ya desaparecen de la misma obligación y por lo tanto Ana ya se compromete con Pepita a entregarle ¿qué? El vehículo automotor. ¿Qué sucedería que sin culpa de Ana se destruye este vehículo? Pues como ya existió elección del bien y se destruyó el vehículo sin la culpa, ahí sí aplicaríamos ¿qué? Teoría del riesgo y la obligación para la deudora. ¿Qué sucede? Se extingue y las cosas se pierden. ¿Para quién? Para el acreedor. ¿Sí? Pero podría destruirse el vehículo automotor antes de que se haga la elección por parte de Ana. Pongamos el evento que hubo un terremoto, se destruyó el vehículo, pero quedaría ¿qué? El tractor o la moto. Como no hizo Ana la elección, se entiende que estos dos bienes todavía existen y todavía se puede pagar con cualquiera de los mismos. Por lo tanto, mientras no se haga la elección, la obligación alternativa se supone que es más favorable ¿para quién? Para la acreedora Pepita. ¿Por qué? Porque todavía existen otros bienes con que pagan la obligación. ¿Qué pasaría si en el mismo terremoto, en el mismo acontecimiento, se destruye el tractor, la moto y el vehículo automotor, sin que la deudora haya hecho la elección? Pues aquí, ¿qué pasa? Como todos son cuerpos ciertos, se entendería que se aplica teoría del riesgo. Entonces, como vamos viendo, ¿cuándo se aplica teoría del riesgo? Cuando se ha hecho la elección del bien y se destruye ese mismo, o cuando se destruyen todos los bienes alternativamente debidos, siendo cuerpo cierto. Lo mismo prácticamente sucede cuando la elección es ¿de quién? De la acreedora. Es decir, aquí tractor, moto y vehículo. La misma situación. Si la acreedora es la que tenía que ejercer la acción de pago, si ella llegó y eligió el vehículo automotor y este se destruye, pues si fue sin culpa de la deudora, aplicaríamos teoría del riesgo. ¿Sí?
¿Qué sucedería si la elección la tiene Pepita en este caso y Ana, por imprudencia suya, destruye la moto? Es decir, existía una obligación alternativa en el sentido en que se debía el tractor, la moto o el vehículo. Pepita no ha hecho la elección y Ana, en forma imprudente, negligente, en forma irresponsable, destruye esta moto. Entonces aquí sucede otra situación. ¿Qué va a pasar? Pues Pepita podría elegir entre el tractor, el vehículo o el valor económico de la moto más los perjuicios por la pérdida. Entonces, si el deudor no conserva los bienes antes de que el acreedor haga la elección y el bien se pierde, pues el acreedor podría elegir o los bienes que existen, el tractor o el vehículo automotor, y no pasaría nada más, se cumpliría la obligación alternativa, o como la moto ya se extinguió y dejó de ser cuerpo cierto, entonces podría pedir que le paguen el dinero, el monto económico de la moto, más los perjuicios ocasionados por la pérdida del bien en forma imprudente de la deudora. Eso también sucede en obligaciones alternativas. Otra cosa que es importante y debemos tener en cuenta al momento de hacer referencia a este tipo de obligaciones es qué sucede cuando es la deudora o es la parte acreedora la que va a exigir el pago. Me explico. Sucede que Anita debe el caballo blanco, que es un cuerpo cierto, o 50 millones de pesos, o el vehículo. El caballo blanco, los 50 millones de pesos, o el vehículo automotor. Ahora bien, pongamos el evento que el día de hoy se tiene que cumplir esa obligación. Es decir, el día de hoy se hace exigir la obligación. Dijimos anteriormente que en la obligación alternativa, si no se especifica nada, se entiende que la deudora es la que va a tener la potestad de elegir con qué se paga. ¿Qué indica ello? Que la acreedora tendrá que demandar a la deudora respecto de qué, o bien del caballo blanco, o bien de los 50 millones de pesos, o bien del vehículo automotor. Entonces quisiera decirles aquí qué es lo que va a pasar entonces. La demanda la debe interponer la acreedora, en contra de su deudora. Entonces, la acreedora va a demandar a la deudora, pero la deudora es la que tiene la opción de escogerse. Ya la obligación se volvió exigible. ¿Cómo tendría que entablarse la demanda? Por lo tanto, el artículo 429 del Código General del Proceso nos va a indicar qué es lo que se tiene que hacer. Obviamente que Pepita tendrá que demandar a la deudora diciendo en las pretensiones que se le debe el caballo, o el dinero, o el vehículo automotor. En la misma demanda, la misma acreedora indicará con cuál de los bienes preferiría que se le pague, indicar cuál de estos bienes es de su preferencia. Obviamente que la elección de pago, ¿quién la tiene? La deudora. No ha hecho la elección para nada, no ha hecho todavía esa elección. Sin embargo, pues Pepita tendría que decir, por ejemplo, Ana me debe o el caballo, o los 50 millones de pesos, o el vehículo. Pero yo pretendería que me pague mejor con los 50 millones de pesos. ¿El juez qué va a hacer? Va a librar mandamiento de pago, es decir, va a ordenar que la deudora cumpla con la obligación alternativa y que elija. Entonces, ¿qué va a suceder? Se demanda a Ana
le van a librar mandamiento de pago, le van a ordenar que cumpla la obligación y le va a conceder el juez un término de 5 días. ¿Para qué? Para que elija con qué va a pagar. Si vencidos los 5 días la deudora no ha pagado con ninguno de los bienes, el juez seguirá la ejecución, es decir, seguirá el proceso judicial con lo que haya elegido ¿quién? La acreedora. ¿En dónde? En la demanda. Esa es una característica propia de ¿qué? De una obligación alternativa. Ahora bien, si hubiese sido la potestad del acreedor con qué elegir, pues obviamente la demanda solamente tendría que pedir lo que quiera, por ejemplo, el caballo blanco. Perdón, y no pasaría a mayores allí. Entonces, eso es a grosso modo lo que tendríamos que hablar de obligaciones alternativas. Voy a hablar también entonces de la otro tipo de obligaciones facultativas. La obligación facultativa es aquella que existe un objeto principal, que es el objeto de la obligación, y unos objetos que pueden ser accesorios o accidentales, si podemos llamarlo. ¿Qué sucede con la obligación facultativa? Cuando yo hago referencia a que tengo una obligación facultativa, o que estoy frente a una obligación facultativa, tengo una atribución de ¿qué? De escoger. Pero siempre voy a tener la obligación de ¿qué? De pagar con determinado bien. Me voy a explicar bien. Existe un objeto, pongamos el caso, A y B. A y B se obligan a ¿qué? A cancelar una obligación. ¿Respecto de qué? De la vaca Lola. La vaca Lola es lo que se compromete a pagar a B. ¿Listo? Pero en el mismo negocio jurídico se establece la posibilidad de ¿qué? De que A pueda pagar con otro objeto, que es un objeto accesorio. En este caso, ¿cuánto? 20 millones de pesos. ¿Cuál es el objeto principal? La vaca Lola. ¿Cuál es el accesorio? Los 20 millones de pesos. ¿Qué indica ahí? Que el deudor tiene una atribución respecto del pago. ¿En qué sentido? En que si el deudor considera necesario, podría llegar y pagar el objeto principal, que es la vaca Lola, aquí, a su acreedor, y el acreedor solamente puede exigir la vaca Lola, en este caso. Pero el mismo deudor dice, en caso de que yo no quiera cancelar o pagar la obligación con la vaca Lola, me reservo la facultad de pagar con un objeto secundario, que sería en este caso ¿qué? El dinero. ¿Quién tiene esa potestad? El deudor. ¿Qué indica ahí? En la obligación de carácter facultativo, siempre va a existir un objeto principal que vincula la obligación, pero el deudor se reserva la atribución de cancelar la obligación con otro bien diferente a ese principal. Que en conclusión, en la obligación facultativa nunca el acreedor tendrá la posibilidad de ¿qué? De elegir con qué se paga. El acreedor siempre o únicamente podrá solamente pedir ¿qué? El objeto principal de la obligación. Mientras que, ¿qué sucede? Mientras que A puede ser que se encariñe con la vaca Lola, o puede ser que les haga otro negocio diferente con X respecto de la vaca, y para no incumplir la obligación, ¿qué hace? Yo me reservé la facultad de pagar con los 20 millones de pesos, y por lo tanto te pago con esa plata los 20 millones de pesos, y me libero ¿de qué? De pagarte con el objeto principal.
Ojalá que haya sido un poco claro en esta situación. Entonces, ¿qué sucedería acá? Pongamos un evento en donde A y B sean deudor y acreedor y estemos frente a una obligación de carácter facultativo. A se obliga con B a entregar, no sé, la moto, una moto que es un cuerpo cierto, listo. Pero también se reserva la facultad de pagar con ¿qué? Con la vaca Lola. En este caso, ¿qué se pasaría? El objeto principal de la obligación es ¿qué? La moto. Y el deudor dice que tiene un objeto secundario, que en este caso sería la vaca Lola. ¿Qué sucede? Pongamos el evento que el día de hoy, pongamos el evento que mañana o pasado mañana tenga que cumplirse esta obligación. Es decir, el día de hoy la obligación todavía no ha sido ¿qué? Exigible. El deudor A no está en mora. Todavía la moto y la vaquita están vivas. Pongamos el caso en que en la finca de la vaca Lola, el día de hoy, antes de que se haga exigible la obligación, la vaca fallece de un infarto. Murió la vaca. La pregunta sería esta: ¿opera en este caso la teoría de riesgo? La aplicación de teoría de riesgo, ¿por qué? Por el fallecimiento de la vaca Lola. La respuesta cae de su peso. Como este bien es un bien accesorio, una atribución que tiene el acreedor A en este evento, entonces diríamos que a pesar del fallecimiento del bien accesorio o de la extinción del bien accesorio, todavía surge ¿qué? El principal. Por lo tanto, el día en que se haga exigible la obligación, A tiene la obligación de ¿qué? De pagarle a B la moto. Y B puede ¿qué? Exigir el pago solamente de la moto. B nunca tiene la atribución de acudir a ¿qué? Al objeto secundario. ¿Cuándo entonces opera teoría del riesgo en este caso? Solamente cuando se extinga el bien principal, es decir, la moto. ¿Sí? Porque si el bien secundario puede ser un género, pongamos el dinero, 30 millones de pesos. El dinero puede llegar a ser un bien secundario, lo buscamos agarrar, y es un bien que, un género, no aparece nunca. Si la moto se extingue sin culpa del deudor, a pesar de que el deudor tenga los 30 millones de pesos en su bolsillo, se entiende que como el bien principal se extinguió, B ya no podrá exigirle a el pago de la obligación y A no tendrá que utilizar la atribución de la obligación facultativa en este caso. ¿Sí? Entonces recapitulemos un poco, mis amigos. Vamos a ver qué es lo que sucede con las obligaciones alternativas, facultativas y de objeto simple, principalmente entre la facultativa y la alternativa, y luego voy a poner otro ejemplo para ver qué opinión tienen ustedes respecto de esta situación. La obligación alternativa siempre se va a caracterizar ¿por qué? Por la pluralidad del objeto de la obligación, es decir, varios objetos para la obligación y unidad de objeto en el pago. 2. La obligación alternativa siempre va a tener la elección del pago ¿quién? El deudor por regla general, a menos que se haya acordado que la elección de escogencia del bien la tenga ¿quién? El acreedor. Pero para eso es necesario que exista previo acuerdo, de lo contrario se presume que es el deudor el que tiene la potestad de escogencia. 3. Mientras subsista uno de los bienes alternativamente debidos, pues el deudor, si es el que tiene la escogencia, podrá disponer de los otros bienes y no va a haber ningún problema. Si es el acreedor el que tiene la posibilidad de escoger, el deudor tiene la obligación de conservar todos los bienes ¿hasta cuándo? Hasta que el acreedor escoja. Otra situación: si el acreedor va a demandar al deudor y el deudor tenía la opción de pago, tiene que ¿qué?
que demandar respecto de todos los bienes alternativamente debidos. Otra, la teoría del riesgo solamente aplica en dos eventos. Uno, cuando se ha hecho la escogencia de uno de los bienes, bien sea por parte del acreedor o bien sea por parte del deudor, y ese bien se extinga sin culpa y sea cuerpo cierto. O que se extingan los bienes, la totalidad de los bienes vinculados al pago de la obligación sin culpa de ninguna de las partes, a pesar de no haberse hecho la escogencia. Mientras que en la obligación facultativa va a existir siempre un bien objeto de la obligación y pluralidad de objetos en el pago. Unidad de objeto de la obligación y pluralidad de objeto en el pago. ¿Qué indica ello? Que siempre va a existir un bien principal que se vincula con la obligación y por lo tanto el deudor solamente le tendrá que responder con el acreedor ¿con qué? Con el objeto principal. Y a su turno el acreedor solamente podrá exigir al deudor ¿qué? Ese mismo objeto. Pero se reserva la facultad del deudor ¿de qué? De pagar con un bien accesorio. En la obligación facultativa siempre tiene la obligación de escogencia o la posibilidad de escogencia el deudor, nunca el acreedor. El acreedor siempre va a acudir respecto del objeto principal. Y solamente va a operar teoría del riesgo cuando exista, en este caso, una extinción del objeto principal en la obligación. Y por último, ¿qué opinión le merecería un caso en donde A se comprometa con B a entregarle la casa de habitación, 50 millones de pesos y el caballo bronco? ¿Qué tipo de obligación será esta? ¿Será alternativa, facultativa o de qué tipo de obligación estamos hablando? En donde A se obliga a entregar este bien y este bien. ¿Será que pagando la casa a B está cumpliendo con la totalidad de la pretensión establecida? ¿O será que entregando los 50 millones de pesos se libera de la obligación? La respuesta es muy sencilla. Como aquí estamos hablando que deben la casa, el dinero y el caballo, se debe entender que la obligación es de objeto simple. ¿Por qué razón? Porque A solamente va a cancelar o va a liberarse de la obligación pagando la totalidad de estos bienes. Aquí no estamos frente a una obligación ni alternativa ni facultativa. Estamos frente a una obligación de objeto simple por la razón que expliqué en este momento. Bueno, acto seguido vamos a hablar respecto de otra clasificación de obligaciones que es importante tener en cuenta. Bueno, continuando la clase del día de hoy, quisiera ya hablar sobre otro tipo de obligaciones que consisten en las obligaciones divisibles o indivisibles, que también están consagradas en el mismo Código Civil. Y aquí quisiera hacer referencia a unas circunstancias. Primero, para entender este tipo de obligaciones divisibles o indivisibles tenemos que acordarnos de clasificación o de la clasificación de bienes. En la clasificación de bienes también hacen referencia a la divisibilidad o indivisibilidad de un bien. ¿Qué significa que un bien sea divisible? Aquel bien divisible es aquel bien que se puede fraccionar sin que pierda su naturaleza o funcionalidad respecto de para lo que está realizado el bien. Y el bien indivisible es aquel que no se puede dividir. ¿Por qué? Porque perdería su esencia o la razón de ser. Eso yo considero que ustedes lo tienen muy claro y no amerita mayor discusión en ese sentido. Sin embargo, debemos entender que existen dos tipos
de divisibilidad o indivisibilidad. ¿Y respecto de qué? De el objeto a que hace referencia al mismo. Hablo o hago concretamente a este tema de la divisibilidad o indivisibilidad de qué? Del bien respecto de las causas físicas o respecto de las causas legales o ficticia o intelectual. ¿Qué quiero decir con ello? Un bien puede ser divisible o indivisible, física, legal, intelectual o ficticiamente. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque un bien físicamente divisible o indivisible se puede volver legal, moral o intelectualmente divisible. Me explico. Este libro que tengo aquí, este código que tengo aquí en mis manos, ¿será un bien divisible o indivisible? Pues si vamos al plano físico, entendería que es un bien indivisible. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a romper las hojas del código, pues ¿qué pasaría? Perdería la esencia de ser ¿qué? Un libro. Pero si yo tengo 100,000 pesos en mis manos, ¿puedo dividirlo? Pues la respuesta también es sí. ¿Por qué? Porque puedo llegar a dividir el dinero en 50,000 y 50,000 pesos y sigue siendo ¿qué? Dinero. Esa es la ¿qué? Divisibilidad o indivisibilidad física. La pregunta es esta: este código que físicamente es indivisible, ¿lo puedo dividir intelectualmente? Pues ustedes acuérdense de sus clases de bienes y la respuesta es que sí. ¿Cómo así? Este bien, intelectualmente hablando, lo vamos a hablar como le vamos a dar un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Un 100%. Y aquí hablamos de ¿qué? De la copropiedad o de la comunidad del bien. ¿En qué sentido? En que yo puedo tener este bien y puedo llegar a venderle a usted en este momento el 50% de este bien. La respuesta sería sí, pero sería ¿qué? El mismo bien. ¿Qué indica ello? Que usted, que tú, serías dueño del 50% del bien y yo del 50%. No quiere decir que yo te esté regalando o te esté vendiendo o donando el ¿qué? Del artículo primero al artículo 200 de este código y del 200 al siguiente sería mi parte. No, estamos hablando de ¿qué? De todo el código. Tú eres dueño de ¿qué? Del 50% y yo sería dueño de ¿qué? Del 50%. Y hemos ¿qué? Dividido, jurídicamente hablando, un bien que físicamente es indivisible. Acuérdese de eso porque es muy importante respecto de ¿qué? De la materia en derecho civil obligaciones. Ahora bien, la divisibilidad o indivisibilidad, teniendo en cuenta que los bienes pueden ser divisibles o indivisibles en esos planos, pues también podemos decir que las obligaciones pueden dividirse o individirse respecto de ¿qué? De causas físicas, de causas legales o de causas convencionales. ¿Qué indica ello? Que el bien podemos ver que se puede dividir o no dividir, por razones físicas, legales o convencionales. Y físicas, tenemos que ver cuál es el objeto de la prestación en la obligación. ¿Qué indica ello? Obligación respecto de causas físicas, respecto del mismo objeto de la obligación. Aquí hablamos de que la prestación puede ser de tres tipos: de dar, de hacer y de no hacer. La pregunta sería esta: las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer, ¿son divisibles o indivisibles? Para ese sentido vamos a ver qué sucede. ¿Qué era dar? Ya dijimos que es la transmisión de
derechos. Entonces, ¿qué indica ello? Yo puedo dividir la obligación de edad. Pues, si vamos al plano físico, pues yo tendría que decir que soy dueño de este código, lo voy a vender en este momento a Pedro Pérez el código, la totalidad del código, el 100% del bien. ¿Qué indica ello? Voy a hacer una compra-venta respecto de ¿qué? De un bien indivisible. Pedro Pérez adquiere el código en este momento, ¿y qué sucedió? Ya di un bien indivisible respecto de ¿qué? En el contrato de compra-venta que generó una obligación de dar. Pero, ahora bien, ¿puedo yo este bien indivisible dividir, jurídicamente hablando, en la obligación de dar? La respuesta también es sí. Yo puedo llegar a decirle a Pedro Pérez, te vendo el 1% de mi código, es decir, yo soy dueño del 100%. Si a Pedro le estoy vendiendo el 1% del código, ¿le estoy entregando todo el código? No, solamente ¿cuándo? El 1%. Por lo tanto, la obligación de dar, si es que divisible, ¿en qué? En cuotas partes o en porcentajes. Lo mismo sucede con un lote de terreno o con una casa. Cuando yo llego y voy a vender este inmueble, que es un apartamento, y le voy a vender a Pepita Mendieta el apartamento, puedo venderlo el 100% del apartamento, o puedo llegar y establecer que voy a enajenar solamente ¿qué? Un porcentaje. Pero no quiere decir que le estoy vendiendo la cocina, ni el comedor, ni la sala. Estoy diciendo allí que estoy enajenando ¿qué? El porcentaje, el 10% del 100% que yo tengo respecto de este bien. Entonces la obligación de dar sí es por sí divisible, a pesar de que se trate de bienes ¿qué? Indivisibles. ¿Por qué? Por la ficción jurídica que acabo de hacer alusión en este momento. La pregunta sería, ¿qué pasa con la obligación de hacer y qué sucede con la obligación de no hacer? Pongamos el evento de una obligación de hacer. Contrato a un carpintero que me elabore las puertas de esta casa, de este apartamento. Este apartamento calculo que tenga unas 6 o 7 puertas, más o menos haciendo un cálculo a grosso modo. Contrato que para el día de hoy el carpintero tiene que entregarme 6 puertas para esta vivienda. El día de hoy el carpintero me dice, Mario Javier, te voy a entregar 3 puertas de las 6. La pregunta es, ¿la obligación es divisible o indivisible? La respuesta sería que en este caso la obligación será divisible, perdón, indivisible. ¿Por qué? Porque el carpintero, para cumplir la prestación, debió haber ¿qué? Entregado las 6 puertas de la casa. No podía llegar y decir que está cumpliendo parcialmente la obligación entregándome 3. Es decir, la obligación de hacer se cumple ¿cuándo? Cuando ejecuta la totalidad del hecho. No se puede pensar que yo voy a contratar con un maestro de obra la elaboración de una casa de 3 pisos y que el maestro me diga que cumplió la obligación entregándome ¿qué? El primer piso y la plancha del segundo piso. Tiene que entregar la totalidad del bien empleado. ¿Sí? Yo creo que está un poco oscuro en este momento, entonces voy a prender la luz y como soy mago, entonces voy a prenderla de una vez. Gracias. Entonces, ahora bien, si vamos a ver obligaciones de tipo de no hacer, pues sucede prácticamente lo mismo, mis estimados estudiantes. Si yo me obligo a no vender, no sé, licor en un determinado lugar, pues ¿cuándo yo cumplo la obligación? En el sentido en que yo no venda. Si yo llego y vendo, aunque sea una sola cerveza en ese lugar, ¿qué sucedió? Ya estoy ¿qué? Incumpliendo una obligación de no hacer. La conclusión es esta: en las obligaciones de dar, por regla general, son ¿qué? Divisibles
o indivisibles, dependiendo de qué, de la prestación que se hizo. Las obligaciones de hacer y de no hacer, pues sucede que, como hemos visto, son necesariamente indivisibles. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse con la totalidad de lo pactado. ¿Para qué? Para decir que se ha satisfecho la obligación. ¿Sí? Ahora bien, por causas legales puede suceder que la obligación, una obligación que físicamente sea divisible, se vuelva ¿qué? Indivisible. Y allí en el mismo código nos está trayendo los ejemplos respecto de obligaciones divisibles e indivisibles. El artículo 1581 nos hace referencia a dos situaciones importantes. Voy a borrar esta parte para que ustedes me puedan entender. Sucede que si aquí en el código hace alusión a ¿qué? A la situación de una servidumbre. ¿Qué es la servidumbre? La servidumbre es un derecho real y es una limitación de dominio que recae sobre bienes inmuebles. Tengan en cuenta esa situación. La servidumbre más conocida es la servidumbre de tránsito. Entonces pongamos el evento que aquí está la vía principal y aquí se encuentra el lote número A y aquí el lote número B. Este sería un ejemplo típico de una servidumbre. ¿Por qué? Porque es un gravamen que va a soportar un bien que se llama predio sirviente, ¿sí?, a favor de otro predio que es el que va a gozar la servidumbre, que se llama predio dominante. Para el predio sirviente, esta servidumbre va a constituir una carga, por eso se llama una servidumbre pasiva. Para el predio dominante, esta servidumbre va a ser ¿qué? Un beneficio. Por lo tanto, esta es una servidumbre activa. ¿Sí? Necesariamente para llegar al lote de B se tiene que hacer el tránsito en el lote de A. La pregunta sería esta: ¿se puede llegar, físicamente hablando, podría construir este camino hasta la mitad del lote? Es decir, esta parte. La respuesta es sí. Físicamente hablando se puede ¿qué? Construir la mitad del inmueble. Pero cuando hablamos de servidumbres, la norma dice, la servidumbre es un derecho indivisible. ¿Qué indica ahí? Que la obligación se perfecciona solamente cuando ¿qué? Cuando se cumpla con la totalidad del camino. De lo contrario, no. Ojalá haya sido claro en este sentido. O también sucede con la hipoteca. Vamos a poner el caso X y Y. X y Y hicieron o celebraron un contrato de mutuo por 100 millones de pesos, pagaderos durante 5 años. Para garantizar esta obligación, adicional a este contrato, constituyó X una hipoteca a favor de Y, para garantizar la obligación contraída en este sentido. Ahora bien, la situación es que X ha venido pagando cumplidamente y de los 5 años ya va 4 años cancelando la obligación. Conclusión: en este momento X le debe a Y, de los 100 millones de pesos al principio que está debiendo 20 millones de pesos. La pregunta sería: ¿Y podría cancelar parcialmente la hipoteca a X respecto de qué? De los 80 millones de pesos, diciendo que todavía queda pendiente 20 millones de pesos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque por ley la obligación hipotecaria va a quedar ¿qué? Atada a este bien hasta que se cumpla el total de la deuda.
Por lo tanto, por causa legal, la hipoteca es un bien o es una obligación indivisible. ¿Sí? Asimismo, por ejemplo, en los reglamentos de propiedad horizontal puede suceder que bienes que efectivamente puedan dividirse por situaciones legales dejen de ser que se impida la división material del mismo bien. Me explico. Los que vivan en un conjunto cerrado pueden estar en un apartamento y abajo de existir un parque, que ese es el parque común de todo el conjunto. Ese parque en sí se podría dividir, pero ¿qué sucede? Como hace parte del reglamento de propiedad horizontal, la ley 675 de 2001 establece que esos bienes son bienes del reglamento y por lo tanto no se pueden fraccionar, a menos que se desafecten de la propiedad común. Más o menos, ojalá que me hayan entendido en esa parte. Si no, pues ya saben ustedes que podrán hacer las preguntas pertinentes cuando yo esté en la cátedra normal de la materia. Por causa convencional, también los bienes pueden ser divisibles o indivisibles dependiendo de qué, de la forma en que se haya establecido en el negocio jurídico. ¿Me entienden? ¿Me explico? Si A se obliga con B a pagar 50 millones de pesos y se dice que se va a pagar esta situación el próximo mes, el mes siguiente, sucede que ya establecimos un plazo, ¿para qué? Para pagar la obligación. A partir de hoy, el mes siguiente, dentro de 30 días, calendario, se va a pagar la obligación. Perfecto, los 50 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué se entiende? Si las partes no establecieron nada, este bien, que son 50 millones de pesos, que son divisibles, como se estableció que se tenía que pagar dentro de los 30 días siguientes los 50 millones de pesos, tienen la atribución o la potestad de ¿qué? De solamente ¿qué? Cancelar la obligación a ver cuándo, cuando se cumplan los 30 días. ¿Pero qué? Solamente cuándo, los 50 millones de pesos. No podría decir, vencido el término, que va a pagar el día de hoy 20 millones de pesos y luego los 30 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ya estaría ¿qué? Incumpliendo. Por lo tanto, por convención, estos 50 millones de pesos, que es un bien divisible físicamente, se vuelve ¿qué? Indivisible jurídicamente hablando. ¿Por qué? Porque tienen que cancelarse la totalidad de lo que se haya convenido. ¿Sí? Y lo mismo sucede con cualquier bien que pueda fraccionarse. O también puede pasar aquí que le diga a B que le va a pagar. No en el mes siguiente, sino en los 30 días siguientes, de los 50 millones de pesos, 10 millones de pesos. Luego al mes 2, al mes segundo, le va a cancelar 15 millones de pesos. Al mes 3 le va a cancelar 25 millones de pesos. Y finalmente cumpliría con la obligación ese último mes. Ojalá que haya sido claro en esta circunstancia. A continuación voy a proceder a hacer una lectura respecto de las características de las obligaciones divisibles o indivisibles, que en general son muy similares a las que están a las reglas contentivas de las obligaciones solidarias o mancomunadas. Entonces, voy a hacer alusión antes de la lectura ¿a qué? A decirles a ustedes que cuando hablamos de obligación indivisible, existe o hay la tendencia a confundir la obligación indivisible con las reglas de las obligaciones solidarias. ¿Por qué? Porque en este caso la obligación indivisible tiene muchos aspectos similares o idénticos a las obligaciones solidarias. Pero tengan en cuenta una situación. Ojo, cuando existe pluralidad de sujetos,
y el bien es divisible, en materia civil se presume que la obligación es conjunta o mancomunada. Cuando haya pluralidad de sujetos, ya sea por pasiva o mixta, se presume que en materia comercial la obligación es solidaria. Otra. En materia civil no se presume la solidaridad. Nunca. Solamente cuando hay solidaridad, cuando existe convención, cuando la ley lo dispone o por disposición testamentaria. Entonces, ¿qué sucede cuando el bien es indivisible? Estamos en materia civil y hay pluralidad de sujetos. Pues la respuesta es que la obligación no va a ser ni mancomunada ni solidaria. La obligación es indivisible. ¿Cuándo se va a presumir la solidaridad? Solamente se presume solidaridad cuando estamos en materia comercial y hay varios deudores, bien sea por pasiva o por mixta. Es en este último caso. Por eso es que quiero tomar unas reglitas que están en el Código Civil, que las vamos a verificar en este momento. En primer lugar, quisiera hacer referencia al artículo 1584 del Código Civil, que lo vamos a leer en este momento. Artículo 1584. Cada uno de los que han contraído unidamente una obligación indivisible es obligado a satisfacerla en todo, aunque no se haya estipulado la solidaridad. Y cada uno de los acreedores de una obligación indivisible tiene igualmente derecho a exigir el total. Ojo, cada uno de los acreedores o deudores, cuando estamos frente a una obligación indivisible, tienen que pagar la totalidad. Y cada uno de los deudores tiene que exigir la misma totalidad. ¿Qué indica ello? Es la misma regla de la obligación solidaria. Ello implica que si estamos hablando del caballo blanco, que es un bien indivisible, en donde los deudores son A, B y C y los acreedores son Y y Z, Z y X, ¿qué va a pasar? Z le puede cobrar a cualquiera de los deudores ese caballo blanco. Eso es la misma regla de la solidaridad. El siguiente artículo hace referencia a los efectos de la indivisibilidad frente a terceros. Artículo 1585. Cada uno de los herederos del que ha contraído una obligación indivisible es obligado a satisfacerla en todo, y cada uno de los herederos del acreedor puede exigir su ejecución total. Ojo con esta situación. Aquí cambia un poco respecto de la obligación solidaria. ¿Por qué? Porque puede suceder que, en este caso, A, B y C deban que el vehículo automotor, ¿a quién? A X y a Y. Ahora bien, ¿qué indica? Ya dijimos que la primera regla hace referencia a que los acreedores pueden exigir a los deudores el total de la obligación. Pero, ¿qué sucede si alguno de los deudores fallece? Pues la obligación se transmite ¿a quién? A los herederos. Y por lo tanto los herederos tienen la obligación de ¿qué? De pagar la totalidad de la obligación. Ya serían A, C y los herederos de B los obligados ¿a qué? Al pago del vehículo automotor, según ese artículo
que vimos en referencia. Artículo 1586. Sigamos. La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores de la obligación indivisible lo es igualmente respecto de los otros. Ya. También hacíamos referencia a esta parte. ¿Qué pasa respecto de un bien cuando el bien objeto de la prestación estamos frente a una obligación solidaria y se demanda a uno de los acreedores demanda a uno de los deudores? ¿Qué sucede? Que con la demanda se interrumpe no solamente la prescripción respecto de A, sino de B y de C. La misma regla se aplica en la obligación indivisible. Sigamos. Artículo 1587. Demandado a uno de los deudores de la obligación indivisible podrá pedir un plazo para entenderse con los demás deudores, a fin de cumplirla entre todos, a menos que la obligación sea de tal naturaleza que él solo pueda cumplirla, pues en tal caso podrá ser condenado desde luego al total cumplimiento, quedándole a salvo su acción contra los demás deudores, para la indemnización que le dieron. Bueno, aquí cambia un poco respecto de la obligación indivisible sobre la obligación solidaria. ¿En qué sentido, mis amigos? ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos de una obligación solidaria, cualquier acreedor puede demandar a cualquier deudor? Pongamos el evento que sea el vehículo automotor el que se deba y Y demande a C. Pues si se demanda a C, como estamos hablando de solidaridad, se debe ¿qué? La totalidad del bien. Ahora bien, pongamos el caso que no estemos frente a una obligación solidaria, sino una obligación indivisible. ¿Qué va a pasar? Y demanda solamente uno de los deudores, en este caso C. ¿Qué cosa va a demandar? El vehículo. El vehículo, la obligación de la entrega del vehículo está en cabeza de ¿quién? De A y de B. Ahora bien, ¿qué sucede? C, en la obligación indivisible, puede solicitar al juez que se le conceda un plazo. ¿Para qué? Para poder reunirse con ¿quién? Con A y con B, con el fin de ¿qué? De pagar conjuntamente la obligación. Porque puede pasar que el vehículo esté en cabeza de ¿quién? O esté en este momento en posesión de A. Entonces, ¿qué sucede? Si Y lo demanda a C, se puede solicitar al juez el plazo prudencial ¿para qué? Para reunirse con A y efectuar ¿qué? La entrega del vehículo a Y. O también puede suceder que es el otro caso que está diciendo acá, que el vehículo esté en manos de C. El vehículo automotor esté en manos de C. Y demanda a C. ¿Será que C necesita un plazo para cumplir la obligación? La respuesta es no. Si este personaje, este deudor, puede cumplir ya la obligación indivisible, la situación es que no se le concedería el plazo, él tendría que pagar y luego ¿qué hágase? Repetir a los otros codeudores respecto de ¿qué? Del porcentaje de la obligación. Es muy similar a lo que sucede con la obligación solidaria. En el otro artículo vamos a ver lo que hace referencia. Extinción por cumplimiento. Artículo 1588. El cumplimiento de la obligación indivisible por cualquiera de los obligados la extingue respecto de todos. Ya. Entonces, es la misma regla de una obligación solidaria, por eso es que hay tanta confusión entre obligación indivisible y obligación solidaria. ¿Por qué? Porque si se paga el vehículo automotor o el bien indivisible a cualquiera de los acreedores, en este caso a X, pagó, ¿qué sucede? Pues esto genera ¿qué? La liberación de la deuda respecto de A y de B. Es lo que está haciendo referencia el código en ese sentido. Sigamos. Prohibición de remitir la deuda o recibir el precio. Artículo 1589. Siendo dos o más los acreedores de la obligación indivisible, ninguno de ellos puede, sin el consentimiento de los otros, remitir la deuda o recibir el precio de la cosa debida. Si alguno de los acreedores remite la deuda o recibe el precio de la cosa, sus coacreedores podrán todavía demandar la cosa misma, abonando al deudor la parte o cuota del acreedor que haya remitido la deuda o recibido el precio de la cosa.
Bueno, en este sentido vamos a hablar sobre una situación. Es diferente esta reglita a lo que sucedía en la solidaridad. ¿Qué significa remisión de la deuda? Que hace referencia el Código Civil, o la palabra que también estamos diciendo acá, que es o recibir el precio de la cosa debida, que está en el artículo 1589 del Código Civil. La remisión de la deuda es lo que se conoce como condonación o el perdón que se haga de la deuda. ¿Sí? En obligaciones solidarias yo les decía a ustedes que si uno de los acreedores perdona a uno de los deudores la obligación, este perdón liberta a los otros codeudores. Es decir, si esta persona le dice ya no tienes que pagar nada, a ver, esta situación, pues ¿qué sucede? Libera a los otros dos codeudores. Pero acá está diciendo, el Código Civil nos está diciendo que el perdón de la obligación, la condonación de la obligación respecto de uno de los deudores hacia uno o todos los, desde uno de los acreedores hacia uno o todos los deudores, para que sea válido que este perdón que haga X a B, se requiere el consentimiento del otro coacreedor. Entonces, vamos a revisar el artículo en referencia. Siendo dos o más los acreedores, ninguno de ellos puede, sin el consentimiento de los otros, remitir la deuda, es decir, perdonar la deuda. O también habla de aquí, de recibir el precio. Me explico en este sentido. Se está debiendo en este momento el bien que se llama caballo blanco. El caballo blanco tiene un valor comercial de 100 millones de pesos. La situación es esta. Como hablamos de un bien que es un bien cuerpo cierto y tiene un avalúo de dinerario, si X va a demandar a A, ¿sobre qué es lo que tiene que demandar? Pues obviamente sobre el bien que es el bien indivisible, el caballo blanco. ¿A quién? A A lo demanda. Pero este X puede llegar y demandar a el pago, no del caballo blanco, sino de los 100 millones de pesos. La respuesta es que en principio no. ¿Por qué? Porque dice acá que la única forma para que este bien cambie, el objeto de la obligación cambie del caballo a los 100 millones de pesos que vale el caballo, se requiere ¿qué? El consentimiento del otro coacreedor. En este caso, ¿quién? Y. Si Y no acepta este cambio, diciéndole que X le diga, no me des el caballo, sino dame los 100 millones de pesos, pues ¿qué sucede? Pues el pago no sería válido, en principio. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si a pesar de no existir el consentimiento por parte de X, de Y, X le exige a A los 100 millones de pesos? Y este señor A paga esa plata a X. ¿Qué sucedería con la obligación? El mismo código nos dice que si el deudor paga no el caballo, sino el dinero a uno de los acreedores sin el consentimiento del otro, este acreedor, ¿qué sucede? Todavía tiene acción judicial ¿contra quién? Contra los otros codeudores. Es más, tendría acción para exigir el caballo ¿a quién? Al mismo A. Esta persona que no aceptó la deuda. Pero el inconveniente es este, dice la norma. Pero tiene que este personaje Y, el que no intervino en este negocio jurídico, para que exigirle a A que le entregue el caballo blanco,
Pues tiene que devolver los 100 millones de pesos que A pagó ¿a quién? A X. Si Y le devuelve a los 100 millones de pesos, pues aquí ¿qué sucede? A tiene la obligación de entregarle a Y el caballo blanco. Imagínense. Pero aquí se genera un ¿qué? Enriquecimiento sin justa causa. ¿Por parte de quién? La respuesta es de X. Vean, muchachos. X le exigió a 100 millones de pesos. A los pagó. Luego Y demanda el caballo blanco. Para demandar a ese A por el caballo blanco, tuvo que devolverle la plata a A. Es decir, ya el patrimonio de A se restableció. ¿Quién se vio perjudicado? Y. ¿Quién se vio favorecido? X. Conclusión: Y podría instaurar la acción de enriquecimiento sin justa causa en contra de X. ¿Por qué? Por el pago de los 100 millones de pesos. El siguiente artículo lo vamos a leer para intentar abarcar un poquito más esta materia. Divisibilidad de acción de perjuicios. Artículo 1590. Es divisible la acción de perjuicios que resulta de haberse cumplido o de haberse retardado la obligación indivisible. Ninguno de los acreedores puede intentarla y ninguno de los deudores está sujeto a ella, sino en la parte que le quepa. Si por el hecho o culpa de uno de los deudores de la obligación indivisible se ha hecho imposible el cumplimiento de ella, ese solo será responsable de todos los perjuicios. Gracias. Ojo, vamos a hablar de otras personas. M, J y acá está Z. M y J están vinculados en una obligación indivisible respecto del pago de la vaca Lola a Z. Este pago de la vaca Lola a Z tiene que hacerse dentro de 8 días, de hoy en dentro de 8 días. Perfecto. Y J tenía en su poder a la vaquita. Por imprudencia de J, la vaquita fallece. ¿Por qué? Porque le dio una enfermedad que podía evitarse, sino que J nunca la vacunó en debida forma y obviamente se enfermó la vaca, y antes de que se genere la entrega del bien, la vaquita falleció y sucede que este era un cuerpo cierto. La pregunta es, ¿qué sucede con la obligación en ese sentido? Pues el mismo código nos dice, ojo, la obligación en sí era una obligación indivisible, porque estamos hablando de ¿qué? De la vaca Lola, la entrega de la vaca Lola a favor de ¿quién? De Z. Como la vaca Lola era un cuerpo cierto y falleció, ahora sí quedan todavía obligados ¿a qué? Al pago monetario de ¿qué? De la vaca Lola. Es decir, se transforma el objeto. Antes era una obligación de dar ¿qué? Un bien mueble, que es la vaca. Se transformó en ¿qué? En la obligación de dar 50 millones de pesos. ¿Quién tiene que dar la plata? El señor M y el señor J. Pero ¿qué pasa? Pero Z va a pedir ¿qué? Perjuicios. ¿Por qué? Porque Z estaba buscando ¿qué? Que le entreguen la vaca. Por lo tanto, Z va a solicitar que le paguen más los perjuicios que se ocasionaron. La pregunta es esta: ¿quién de las dos personas tiene que pagar los perjuicios? La respuesta del mismo código nos da: quien haya ocasionado el daño. En este caso J. ¿Qué indica? M y J están obligados con Z al pago de los 50 millones de pesos. Pero los perjuicios sí son divisibles. ¿Los va a pagar quién? Solamente el señor J. Y también nos habla de la misma situación respecto a las obligaciones de hacer, a hacer o en no hacer, pero vamos a hablar principalmente de obligaciones de hacer. ¿Qué pasaría si varias personas, X, Y y Z, se comprometen con el señor B a entregar una casa?
esta hermosa casa. ¿Listo? X es la persona, el maestro de construcción, Y es la persona eléctrica y Z es el carpintero que tiene que entregar toda la madera de la casa. El día pactado para la entrega es el día de hoy. Esta es una obligación divisible o indivisible. Ya vimos que la obligación de hacer es indivisible. Es decir, solamente cuando se entregue la casa, B quedaría ¿qué? Satisfecha su obligación. Ahora bien, X y Y muy cumplidamente ejecutaron la obligación, ejecutaron todas sus, es decir, X el constructor hizo la casa, Y hizo toda la situación eléctrica, pero Z no hizo la de carpintería. Por lo tanto, ¿qué sucede? Aquí va a haber un incumplimiento de los tres respecto de quién, de B, por culpa de quién, de Z. ¿Quién tiene que pagar los perjuicios por la demora? Pues la respuesta va a ser Z. Veamos si el último artículo referente a esta situación. Responsabilidad del deudor incumplido. Artículo 1591. Si de los codeudores de un hecho que deba ejecutarse en común, el uno está pronto a cumplirlo y el otro lo rehúsa o retarda, este solo será responsable de los perjuicios que de la inejecución o retardo del hecho resultaren a la acreedor. Como estábamos haciendo referencia, solamente cuando vayan varias personas a hacer alguna obligación y uno de ellos, o por culpa de uno de ellos, no se puede ejecutar el hecho, pues la obligación que sucede, a pesar de ser indivisible, los perjuicios los va a pagar el deudor que incumplió la misma obligación. Entonces, a grosso modo, ya hemos visto las obligaciones respecto del objeto que repetimos. Obligación respecto del objeto pueden ser obligaciones positivas, ¿no se acuerdan? De dar y hacer, negativas, de no hacer, obligaciones de género, obligaciones de cuerpo cierto, obligaciones de objeto simple, obligaciones alternativas, obligaciones facultativas, obligaciones divisibles y obligaciones indivisibles. Finalmente quisiera tocar otro aspecto que es muy sencillo y es muy fácil de entender para terminar esta clase de hoy. Hace referencia a la clasificación de las obligaciones respecto de la responsabilidad asumida por el deudor o la responsabilidad adquirida. Es la última clasificación que voy a hacer referencia. Respecto de la responsabilidad asumida o adquirida por el deudor, pues existen dos grandes corrientes o dos grandes vertientes de esta situación, que se llaman las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado. Las obligaciones conocidas como obligaciones de medio son aquellas en las que el deudor no se lo va a calificar en cuanto a la forma o el cumplimiento de la obligación por un objetivo alcanzado, perseguido o adquirido, sino ¿por qué? Por los medios empleados, por la diligencia, por la pericia que ha utilizado. ¿Para qué? Para intentar lograr las más altas calidades o las más altas posibilidades o los más altos rendimientos respecto de la obligación como en sí. Me explico. La obligación del medio surge principalmente para las personas que trabajan en la medicina. Un médico que va a operar a un paciente, un cardiólogo, nunca puede garantizar que el paciente va en una operación de alto riesgo va a sobrevivir. La obligación del médico en este sentido, ¿cuál será? Será en garantizar que va a emplear su experticia,
sus conocimientos, todo el protocolo médico para que la operación en el mayor marco posible, en la mayor medida posible, tenga mayores éxitos. Pero si fallece el paciente y no fue culpa del médico, pues obviamente ahí no va a haber ninguna responsabilidad por parte de él. Pero si el médico, por ejemplo, está operando y opera borracho, o opera sin pericia, o no es médico, o no es un especialista de esa materia, pues allí sí tendría una responsabilidad. Lo mismo sucede con los abogados. En un proceso litigioso, un abogado nunca podrá garantizar a la cliente que va a ganar el proceso. ¿Por qué? Porque eso no está en manos del abogado. El abogado tiene que estar pendiente del proceso, de las prontas del proceso, de los edictos, que elabore sus memoriales bien hechos o con la mayor técnica posible. A ver, se me ocurre otro ejemplo, el de un futbolista. Un futbolista no pueden decirle al mismo jugador que vaya a garantizar que todos los partidos vaya a meter goles. Esa es una obligación de medio. Pero también existe otro tipo de obligación que se llama la obligación de resultado. Que allí sí ¿qué es lo que sucede? El deudor se compromete a entregar un resultado esperado, una meta, un fin. Ejemplo, el obrero. Cuando yo contrato con un obrero, con un arquitecto, con un ingeniero, el ingeniero, si yo estoy contratando con un ingeniero civil la elaboración de un puente, él no me va a poder decir que él va a intentar elaborar el puente o va a hacer las gestiones necesarias para elaborar el puente. Él me tiene que entregar un puente. Lo mismo sucede con el artista. No va a intentar elaborar una obra de arte, sino que tendrá que entregarme un cuadro. O el carpintero que se obliga con la cocina integral. En ese sentido, entonces, la obligación de medio sucede cuando no se puede esperar que siempre se obtenga el mejor resultado o una meta específica, sino que se le va a evaluar la diligencia o la prudencia del deudor respecto de ¿qué? De la pericia alcanzada, de la concentración o el grado del mero que le haya metido al proceso elaborado. Y lo mismo, y por último, la obligación de resultado, pues ya vamos viendo que sí hay obligaciones que todavía no pueden todavía decirse que va a mejorar o va a ser lo mejor posible, sino que tendrá que entregar un resultado o una meta o un objetivo esperado. Muchachos, el día de hoy yo creo que hemos finalizado por lo menos la clasificación de obligaciones. Espero que haya sido de su agrado este video, que fue realizado de forma muy empírica, pero ustedes saben que mi intención siempre es intentar abarcar en una mayor medida la matemática y que ustedes tengan un buen conocimiento de esta materia. Les agradezco mucho la atención y espero volverlos a ver pronto en clase. Un abrazo, cuídense mucho.